Amigos míos, después de haber escuchado hoy una interesantísima conferencia del investigador y politólogo John Magdaleno, poco a poco voy aclarando mis ideas y debo decir que aún a esta hora, luego de 3 días trabajando el tema, no tengo una respuesta personal que pueda orientar a mi audiencia sobre la participación o no en el proceso electoral que ha convocado la Asamblea Nacional Constituyente Comunista, esta convocada ilegalmente por el gobierno y seleccionada y solamente con la participación de los tipos del partido del gobierno. Pero algo extraje de la conferencia de Magdaleno. Ellos presentaron 60 casos de 60 países que han ido de la transición del totalitarismo o de la dictadura a la democracia. Y de esos casos, del 60% de los casos, el 63% de los casos han sido bajo mecanismos de negociación y un 39% ha sido bajo el mecanismo del llamado colapso del régimen, cuando el régimen implosiona y se va al suelo él mismo. Para que se dé el primer caso, que es el proceso de negociación, los factores opositores necesitan ir quebrando la estructura que soporta al régimen. Y acá nosotros hemos sido sumamente torpes. ¿Qué significa fracturar? O ayudar a fracturar. Que cuando hay un conflicto entre los miembros del régimen y alguno se sale, hay que ir a buscar a ese alguno y traerlo para acá. Por ejemplo, el general Alcalá Cordones o el politólogo Nickmer Evans, la gente de Maquera de Marea Socialista. Ellos han propuesto a la oposición hacer un bloque más amplio, incorporar a otros factores. Y hay un sector de la oposición que es pura, que no acepta mezclarse con esos tipos que vienen de allá, que probablemente todavía traigan las malas mañas que adquirieron allá. Entonces, ese mundo que se separó del chavismo o del madurismo o del Partido Socialista Unido de Venezuela no consigue en la oposición un espacio para participar y algunos incluso se regresan y dicen, como Arias Cárdenas, yo viví esa historia. Cuando Arias Cárdenas rompe y se va a una elección en el año 2000, en el año 2002, cuando la desobediencia militar y el carmonazo, Arias Cárdenas lo echaron de Fuerte Tiuna a los militares radicalizados que estaban allí pretendiendo tomar el poder en Venezuela, porque él era político, porque él venía del chavismo, porque era sospechoso de no ser tan puro como yo. Y el tipo se regresó. Entonces, ¿cómo fracturas tú a un régimen que aparece como monolítico si cada vez que ellos tienen una contradicción tú no ayudas y les vas sacando gente y te vas para el barrio no a buscar a los tuyos, a buscar a los chavistas para convencerlos de que se vengan contigo? Pero para que se vengan contigo tienes que abrirles espacios de participación, espacios de lucha, tienes que apreciarlos, respetarlos y darles el derecho a participar en la política opositora. Esa es esencia de cualquier posibilidad de ayudar a minar el poder de un autoritarismo o de una dictadura. Y dice Magdaleno que el otro elemento o uno de los otros elementos es participar en las rondas, dice Magdaleno. Tú no puedes salirte y quedarte mirando cómo hay elecciones y elecciones y elecciones y el gobierno ocupa los espacios y el gobierno se queda con los diputados y el gobierno se queda con las gobernaciones y después tú no propones nada después de eso, sino que tú propones no ir, pero no dices qué vas a hacer después que no vas. Eso, en la visión de Magdaleno que yo comparto,
no ayuda, sino que más bien fortalece al régimen. Luego viene la otra teoría, la teoría del colapso. Allí han caído el 39% de los regímenes autoritarios en el mundo, por lo menos lo que se nos presentó hoy. Todos han caído por colapso. Para que ocurran esos colapsos se da la implosión interna, o sea, se fractura el régimen, las Fuerzas Armadas le quitan el apoyo, hay una intervención extranjera, militar, o hay presiones de tal naturaleza que lo obligan, que derivan en la fractura del régimen, y al fracturarse el régimen, la oposición tiene que tener la fuerza, la voluntad y la capacidad para aprovechar la fractura y que ese aprovechar permita el tránsito a la democracia. El régimen de Marcos Pérez Jiménez en Venezuela cayó por una fractura, por un colapso del mismo régimen. Los militares se le voltearon a Pérez Jiménez. Pero vean ustedes cómo ocurrió. Pérez Jiménez negoció su salida del país. Él se fue en el avión presidencial, el que llamaban la vaca sagrada. Y los militares regresaron a los cuarteles. Y el presidente de esa transición era compadre de Pérez Jiménez y jefe de la Armada venezolana. Por lo tanto, hasta en esas transiciones por colapso, el régimen no cae todo. O sea, no es verdad para los que andan soñando, a lo mejor noblemente, muy emotivamente, que los gringos van a llegar en la madrugada con los helicópteros y los aviones y los paracaídas y se van a llevar a Maduro y pasado mañana hay democracia. Cuando hemos llegado a un nivel de un régimen tan totalitario como este, tan dictatorial como este, que todavía no es total, porque todavía estoy yo aquí parado quejándome, todavía habemos periodistas, todavía usted tiene derecho a pensar como le venga en gana, todavía no lo llevan para el Gulag como lo hacían en Rusia porque usted pensaba como le da la gana. Hay cosas peores que pueden ocurrir. Pero lo más grave, donde Magdaleno me dejó, porque él lo graficó de un modo y lo dijo de este modo. Cada vez que un opositor o un partido de la oposición, y vean que yo estaba sentado al lado del hermano de Juan Pablo Guanipa, yo no le digo nada porque además no soy muy amigo de él, no somos enemigos, pero no hemos tenido confianza nunca, y yo sentía que toda la conferencia era para él y para mí. ¿Por qué? Porque por haber enviado ellos a no votar a la gente, perdimos la elección, donde yo era el alcalde, pero no tiene nada que ver conmigo en términos de que la alcaldía ahora está en manos de un tipo que viene como parte del régimen totalitario a abusar de la población y de la gente, igual que en la gobernación del Zulia. Entonces la consecuencia de este pleito lo aprovechó el gobierno y el gobierno disfruta. Cada vez que alguien te dice colaboracionista, el gobierno es feliz. Allá están cayéndose a palo entre ellos, estamos asegurados. ¿Cómo perdemos las elecciones? Si esta partida de tontos se están cayendo a palos entre ellos. Cada vez que habla alguno de los duros, salen los otros y le decimos, ese es un extremista. Ese cree que los gringos van a resolver el problema. ¿Por qué no arma la guerra él? ¿Por qué no manda a matarse a sus hijos y a él en vez de matar a los hijos de los pendejos? Y el gobierno se ríe y dice, ahí los tenemos, divididos, como yo los quiero, divididos, dándose de puñetazos entre ellos, en vez de darme puñetazos a mí. Cuando Magdaleno decía aquello, realmente, mis queridos amigos, yo me sentía cada vez peor. ¿Por qué? Porque no hemos podido entendernos entre nosotros para buscar un camino unitario que permita ir progresivamente minándole las fuerzas a una dictadura. Porque de las dictaduras no se sale de un día para otro. Cuando Daniel Ortega perdió las elecciones con la señora Violeta Chamorro, negoció, él perdió, pero dijo, yo no entrego si no me dan las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas lo apoyaron y su hermano fue el ministro de la Defensa durante todo el gobierno de Chamorro.
cuando Augusto Pinochet pierde el plebiscito, no entregó. Él dijo, entrego si me nombran senador vitalicio y comandante del ejército, porque a mí no me van a meter preso ustedes. Y fueron transiciones relativamente rápidas. Pero ustedes saben cuánto duró la transición en Brasil de la dictadura a la democracia. La transición duró 15 largos años. Por eso, mis queridos amigos, el bajar el nivel de agresión de la oposición, el buscar en cónclaves, en reuniones, puntos de acuerdo, es lo único que nos va a permitir recomenzar a recorrer el camino para lograr salir de esta dictadura. Porque digo recomenzar, porque vean qué lejos estamos en este momento de la fuerza que habíamos acumulado el 6 de diciembre del año 2015. El 6 de diciembre del año 2015 fuimos todos a una elección, agrupados en la mesa de la Unidad Democrática, y se ganó una elección. Hoy, con esta fractura, con esta guerra tonta entre unos y otros, el régimen se ríe, se siente que está en el nirvana, en el Shangri-La, en el mejor momento, porque no le hace falta pelear. La oposición se hace añico, ella sola. Eso es irresponsable, eso hay que corregirlo, hay que sentarse. La señora María Corina Machado está obligada a sentarse con el señor Manuel Rosales, y el señor Manuel Rosales está obligado a sentarse con el señor Julio Borges, y el señor Borges está obligado a sentarse con el señor Ramos Ayub, y hay que buscar un solo método, una sola línea de acción que nos permita salir de la tragedia. Porque en el fondo, también debo decirlo, los políticos nos resolvemos la vida. Pocos pasamos hambre, como pasa hambre el ciudadano común, que es al que hay que proteger en esa dimensión tan horrorosa que es el hambre, que es la tragedia, que es huir del país en plena pobreza para seguir viviendo pobreza en otro país donde te van a tratar mal. Esa es la verdadera dimensión del problema que deberíamos estar tratando de ver cómo atenderlo juntos, porque separados no valemos nada. Juntos, la experiencia dice que podemos hacer retroceder a la dictadura. Identificamos, mis queridos amigos, y ya regresamos con todos ustedes. Ya regresamos.